creen? El deseo y el diseño de Dios es que tú vayas de gloria en gloria. Eso fue lo que dijo el Señor. O sea, en otras palabras, el deseo de Dios es que usted esté en un movimiento continuo que te va a transformar, pero que cada vez que te mueves de una dimensión a otra, tú puedas ir avanzando. Amén. Ese es el deseo de Dios. Y la pregunta viene, bueno, pastora, yo me he cambiado de ciudad, yo me he cambiado de país, yo me he cambiado de nación, yo me he cambiado de trabajo, pero siempre tengo la misma necesidad. Porque usted tiene que tener en cuenta dos cosas. Aquí cuando Corintios dice muy claramente que el Señor desea que tú seas transformado, la palabra transformación tiene un sinónimo y se llama transición. Cuando el Señor le dice, en otras palabras, yo quiero que seas transformado, le está diciendo, yo quiero que seas transicionado de gloria en gloria, y de poder en poder, y de victoria en victoria. Es muy claro. Y cada vez que tú estás de un nivel a otro, se tiene que producir lo que dijo mi esposo. En algunos casos él lo llamaba sacudimiento, pero también se puede llamar un movimiento, solo que es un movimiento más fuerte. El sacudimiento es un movimiento más brusco. Siempre se necesita un movimiento. Y hay circunstancias en la vida de nosotros que han pasado y nos parecen terribles. Yo sé que de esta como que no voy a salir. Esta situación, usted se deprimió muchísimo, estaba muy preocupado, vio que no le encontraba respuesta, no le encontraba solución. Quizás lo ha intentado 1, 2, 3, 4, 5 veces y la cosa sigue igual. Y yo tengo que decirle, es el mismo movimiento que el Señor está produciendo para llevarlo a una transición, para pasarlo de ese nivel de desesperación a un nivel de bendición, para llevarlo de ese nivel de quizás de una dependencia de las cosas emocionales, aún de las cosas materiales, y llevarlo a depender de la presencia del Dios vivo. Por eso usted tiene que entender todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos quiere es transicionar como nación, nos quiere transicionar como iglesia y nos quiere transicionar como personas. Mire que lo que siempre hemos creído una cosa como iglesia, ya como congregación, siempre hemos creído que todo lo que pasa en la congregación físicamente termina siendo profético para nosotros. Y si en este día nosotros, y en este tiempo de crisis, yo nunca pensé, se lo voy a decir, nunca pensé que en el tiempo de una crisis como la que está viviendo la humanidad, nosotros nos fuéramos a comprometer como congregación con mayores gastos que los que ya teníamos. Asumir el proceso de la nueva sede para nosotros es sencillamente algo que yo lo llamo de una manera muy especial, de locos. Pero yo le quiero decir, pero fue esta la época que el Señor escogió para transicionarnos, la época de crisis. Yo quiero decirte que si tú estás pasando por una crisis, es señal de que Dios quiere transicionarte. ¿A dónde, pastora? Ya usted con la Biblia lo va a ver muy claramente. Pero usted tiene que entender algo. Toda transición comienza con un movimiento, pero no todo movimiento te lleva a una transición. Toda transición comienza con un movimiento, pero no todo movimiento te lleva a una transición. Hay movimientos que te dejan en el mismo lugar. Ojo, en algún momento me acordaba en este tiempo, hace más o menos unos 4 años, yo prediqué una palabra que yo soy la que primero soy edificada con las palabras que el Espíritu Santo me da, y se llamaba transiciones peligrosas. Yo hablaba de Ruth, de Elimelech, de Noemí, de Kelión y de Malón, ¿cierto? De los hijos de Elimelech y de Noemí. Y ellos transicionan de Belén, que era casa de pan, a Moab, que era tierra de maldición. Y siendo grandes terratenientes por causa de que se dejaron guiar por unos rumores, porque todavía no había hambre en Belén, sino que vinieron unos moabitas y dijeron: hay hambre en Belén, va a venir hambre en Belén. Entonces corrieron y se fueron para Moab. Y en Moab Noemí y Elimelech perdió todo, perdió los bienes, perdió todo, y perdió sus hijos, y se murió él. Se quedó solamente Noemí
con sus dos nueras que eran Ruth y Orfa. Lo recordamos, es que esto no viene en la prédica, pero quiero hacerle una adentro. Ok, entonces esa es una transición peligrosa. Las transiciones, los movimientos que tú vayas a dar, que no son guiados por Dios, siempre por regla universal y por regla bíblica, te van a dejar o en el mismo lugar o te hacen retroceder. Por eso a mí me da muchísima, ¿cómo le digo? Me coge inquietud de que la persona esté muy... Ajá, el Señor te dijo que te salieras de ahí. El Señor ya te habló. El Señor te lo dijo. Nosotros no podemos obligar a nadie, pero sí quiero decirte que tú tienes que tener la dirección de Dios para toda decisión que vayas a tomar en tu vida, porque toda decisión que vaya a tomar en tu vida tiene una implicación en el resto de tu vida. Mire, hay dos cosas que yo le digo a las personas. Yo siempre les digo, no sé, pero dos cosas que marcan la vida de nosotros es con el día que nosotros conocemos al Señor y con quién nos casamos. Eso es eterno. De ahí no hay vuelta atrás. Amén. Diga conmigo, toda transición viene con un movimiento, pero no todo movimiento me lleva a una transición. Yo le decía por eso, ¿qué ha pasado? Ojo, aquí voy a ser un poquito más durita, pero voy a decir lo que Dios me dijo. Vuelvo y le digo, usted ni sabía que Dios me iba a poner a predicar. ¿Qué pasa con aquellas personas que llevan 40 años y todavía viven en la casa de los papás? Me metí en el lugar duro. Ay. Pastora, no me he casado. Sí, no te has casado, pero todavía no tienes casa, todavía no tienes carro, todavía no tienes empresa. Esto no es bíblico, pero sensiblemente durante mucho tiempo fui jefe de recursos humanos. Y en todos nosotros, lo que es la disciplina del ser humano, se le enseña que toda persona que entiende su proceso, a los 40, si usted ha estudiado, si usted se ha comprometido con la realización de su mismo ser, a los 40 usted tiene que ser exitoso. Y esto incluye que si usted no se ha casado, por lo menos usted tiene un ingreso fijo, una empresa y tiene una propiedad. Así que si nos hicieran evaluación, entonces andábamos como muchos quedados, ¿verdad? Porque aquí es evidente donde usted, yo conozco a los jóvenes. Mira, a mí me preocupan los jóvenes. Usted le pregunta a un joven y quiere viajar por el mundo, quiere conocer el mundo, y trabajan y quieren conocer eso que hay del mundo. No, es que son movimientos que lo llevan. Hay un movimiento, pero siempre los va a dejar en el mismo lugar. Usted tiene que, nosotros, Dios no nos llamó de ir en movimiento en movimiento. El Señor nos llamó de ir en gloria en gloria. Y esto significa, diga conmigo, transformación. En otras palabras, transición. O sea, cada decisión que tú tomes en la vida y cada movimiento que haga te tiene que llevar a un nivel mayor que en el que tú estabas. La novia sí le está sirviendo para algo, o por causa de la novia entonces ya no viene a la iglesia. Hizo un movimiento, tomó una decisión y lo llevó a un lugar más atrás. Es un sencillo ejemplo. Corintios me dice a mí que si yo, dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando con un espejo, como un espejo, la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Y esta es de las prédicas que normalmente a uno yo siempre que predico empiezo, digámoslo así, del 1 al 2, al 3, al 4, uno va como explicando el primero, el 2, el 3. Y esta es de la primera prédica que me toca de atrás para adelante. El versículo que le acabé de leer, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, es el último del capítulo. Amén. Ahora, aquí me dice que yo voy a ser transformado de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero si yo primeramente he podido contemplar el rostro de Jesucristo. O sea, en otras palabras, me voy a ir hacia atrás para ver cómo hacemos para llegar hasta donde les acabé de leer. Y lo primero que Dios me enseñó en este tiempo, por eso transformados es igual a transicionados, es toda transición tiene una legitimidad. Estás a punto de tomar decisiones. Yo creo que por eso es que Dios te trajo en este momento esta prédica.
Primero, toda transición tiene que tener una legitimidad. ¿Y qué es eso? Le voy a leer 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Dice: comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros y de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo aquí nos estaba hablando de la legitimidad del proceso en la transición. ¿Qué hace que tú tengas legitimidad para transicionar? Bueno, voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántas personas quieren estar en un estado mejor que el que está ahora? Amén. Ok. Primero hay un deseo del corazón y eso está bien, porque la escritura nos enseña a través de Daniel que es por el deseo del corazón. Por eso dice la escritura que Él escudriña la mente y el corazón de los hombres. Es para saber hasta dónde nos va a dar. Tú sabes que el deseo tuyo se convierte en el parámetro de Dios inicial para saber lo que te va a dar. Por eso tú tienes que aprender a pedir, porque si tú pides un carrito, de ahí arranca el Señor. Eso lo dice la escritura. Entonces, hoy el Señor quiere ver si hay un deseo en tu corazón. Si hablamos de la persona del Espíritu Santo, es igual. La persona del Espíritu Santo no puede venir donde nadie le busca, donde no le anhelan. Dice que hay un parámetro para que Él se pueda establecer en la vida de un creyente, y es que yo le busque, que yo le anhele y que yo le desee. Entonces, si tú quieres primero cambiar del estado donde estás y tú dices: Señor, yo quiero ir a un nivel de gloria, yo quiero ir mejor, yo quiero de verdad ser influyente, yo quiero ser bendición para esta nación, yo quiero serlo. Usted tiene que primero anhelarlo en el corazón, no limitarse por la realidad que usted está viviendo. Por eso es que Romano nos dice que nosotros vivimos por el Espíritu. O sea, cuando usted está en la peor situación o en las crisis o tiene cualquier clase de crisis, lo primero que usted tiene que hacer es cerrar sus ojos carnales y abrir sus ojos espirituales y empezar a anhelar y a desear estar en otro lugar. Es más, le quiero decir, usted tiene que ser agradecido, mas no conformista, porque esos términos son muy claros en el reino de los cielos. Usted tiene que estar agradecido con lo que Dios le ha dado hasta hoy, pero usted no puede ser conformista. Ahora, ese conformismo tiene que estar basado en que usted quiera bendecir a otros. Y no hablamos solo de parte económica, sino de parte espiritual. ¿Cuántos anhelan ser bendición para otros en su vida espiritual? Que a otras personas, a través de lo que usted le habla, encuentren refugio, encuentren una dirección de Dios, encuentren consuelo. Entonces usted lo que tiene que hacer es transicionar. Hoy le decía yo a mi esposo: wow, quiero transicionar a un nivel mayor. Anhélelo en su corazón, y eso está bien. Pero que en ese proceso de transición hay algo que me va a dar legitimidad, y Pablo aquí lo hablaba. ¿Qué es lo que legitimiza tu proceso de transición? Perdón, tu transición. Sí, te lo voy a decir más claro para que no se me enrede. ¿Qué es lo que legitimiza tu transición? Te lo voy a decir: tu proceso. Si las personas no han aprendido y no hemos aprendido a pasar los procesos, y de los procesos haber capitalizado los errores, nosotros no vamos a estar aprobados para una transición. Yo le he dicho a las personas: 2 errores no hacen un acierto. No puede ser que tú cometas la misma equivocación que cometiste antes. Te vas a quedar en el mismo lugar y no vas a transicionar. Mi proceso es el que me legitimiza para transicionar. ¿Y qué hacemos en el proceso? Muchos nos quejamos del proceso, otros no entendemos el proceso, y aparte cuestionamos el proceso. Pero porque a mí, Señor, tantos años que llevo yo pidiéndote lo mismo. Cuestionamos el proceso.
Yo quiero que entiendas en esta mañana, es ese proceso que tú estás viviendo lo que te legitimiza para transicionar a una dimensión mayor. Y cuando hablamos de dimensión no estoy hablando de metafísica ni nada de eso, sencillamente estoy hablando, para que me entienda, a un nivel mayor de gloria, donde de verdaderamente todo lo que eres, lo que posee, muestre la gloria de Dios. Pablo aquí lo dice: yo no necesito recomendaciones. Yo no necesito que alguien, los que querían desacreditar en la iglesia de Corintios, los que querían desacreditar a Pablo, le estaban diciendo: bueno, ¿y a usted quién lo mandó? Muéstrenos las cartas de referencia. Y Pablo le dijo: la carta de referencia, en otras palabras, aquí lo dice muy claramente, es que el Espíritu del Dios vivo no está escrito en piedras, sino que está escrito en las tablas de mi corazón. Usted puede recordar los procesos de Pablo: casi muerto, abandonado, tirado, encarcelado. Todo eso fue lo que habilitó a Pablo para que él entrara a ser quizás Saulo, que era su estado inicial, y luego fuera Pablo, el mayor de todos los apóstoles. ¿Quién lo transicionó de su estado inicial al estado final, donde fue mejor que con los que empezó? Le vengo a decir, el proceso que Pablo tuvo. Ese fue lo que lo legitimó. Pero a mí me afana, amada iglesia, que tú te quedes en el proceso. El Señor te está diciendo: mira, ojo, por tus propias decisiones, tú has andado ahí en el pecado parado. Mientras que estés en el pecado, ¿cuántas veces no te lo ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces no te lo ha dicho? Y seguimos en el proceso, porque aunque el proceso, según Romanos, escúcheme bien esto para que no se confunda, Romanos 8:28 dice muy claramente que todas las cosas a los que amamos a Dios nos sirven para bien. Se lo sabe, ¿verdad? Pero no le voy a decir que el proceso venga, ay, porque fue instantáneo, así Dios se lo mandó. No. Todo proceso viene como consecuencia de nuestras decisiones. No le echemos la culpa a Dios. Ese síndrome de que Dios tiene la culpa, yo se lo he hablado muchas veces, no existe. No existe. Todo proceso viene por causa de nuestras decisiones. Lo que pasa es que Dios es tan bueno, tan lindo y tan hermoso, que dice: bueno, pues si el diablo quiere destruirte, entonces yo lo cojo para que tú tengas victoria en medio de ese proceso. Entonces lo que el diablo quería volver en tu contra, el Señor lo vuelve a tu favor. El proceso que es consecuencia de tus decisiones, el Señor dijo: lo voy a coger y no voy a permitir que lo destruya, sino que de él va a aprender, y con esto lo voy a promocionar. Hoy es importante que tú, ahí donde estás, podamos hacernos un análisis, un autoanálisis, y saber si realmente, porque es que, ok, Dios, toda la intención es de tu proceso hacer tu victoria, pero tú eres el que decides si quieres quedarte en el proceso. El Señor te dije: deja esto, deja aquello, esto te está haciendo mal, corrige esto. ¿Qué te dijo el Señor esta semana que tenías que corregir? ¿Qué fue lo último que Dios te dijo que tenías que ayer, en estos días pasados? Yo no lo sé, pero tú lo sabes. ¿Qué fue lo que te habló y te dijo? Corrígelo, 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 porque si no vas a andar dando vueltas en el mismo lugar y no transicionas. Ay, pero es que el Señor todavía no. ¿Cómo que no? Leímos lo primero. El deseo de Dios es que vaya de gloria en gloria. Diga conmigo: mi transición es legitimada por mi proceso. Segundo, no se transiciona por autosuficiencia, sino por seguridad en la suficiencia. Un poquito enredado. Vuelvo y se lo repito. No se transiciona por autosuficiencia, sino por seguridad en la suficiencia. ¿Tampoco? ¿O lo entendió? Ay, vamos a ver si somos bien adestrados en la palabra. No es mi autosuficiencia, sino la seguridad en la dependencia del Señor. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el problema en muchos casos cuando Dios ha querido promocionarte y ha querido avanzarte y ha querido que vayas de avanzada? Es que tú crees que son tus dones, tus talentos, tus habilidades, que es lo que posees, lo que te va a llevar a un lugar mejor.
y estamos totalmente equivocados. Es nuestra dependencia del Señor, nuestra seguridad en la suficiencia de Él, la que nos hace a nosotros transicionar. Yo he visto gente con cantidad de propiedades materiales y en un momento, al otro día, ya no tenían lo que tenían antes. Segunda de Corintios 3:4 me dice lo siguiente, voy a leerle rápido. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. Ojo con eso. Cuando tú te crees competente, estás desvirtuando la soberanía y el poderío del Señor. Porque no es por tu fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, cuando tú y yo creemos que es por nuestras habilidades, lo que estamos diciendo es que el espíritu de nosotros es más fuerte que el que nos creó, y eso es una gran mentira. Nos para en un fundamento que fácilmente se va a tambalear. Corintios dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y por aquí va una cuña para los que predican, para todos los que predican en esta casa, y si usted predica en otra casa y me está viendo. Cuando el Señor nos dijo, la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica, hubo un error en la comprensión de ese texto bíblico, que en la religiosidad nosotros le hicimos una interpretación incorrecta. Y durante mucho tiempo nosotros, lo digo yo porque estudiando teología se me enseñó de esa manera, y hoy digo, wow, qué error tan grande. Por eso a veces la hermenéutica, todas esas cosas, tenemos que aplicarlas y someterlas al Espíritu. Y a nosotros se nos dice, ay, por eso es que los sacerdotes, como saben tanta teología, pero es pura teología, y como no tienen el Espíritu de Dios, entonces la mucha letra mata, perdón, pero el Espíritu vivifica. Entonces por eso son como sepulcros branqueados, y uno lo tomaba en ese término. ¿Sabe qué me dice el Espíritu de Dios? Esto no es solo para los que predican, sino para usted y para mí, que en algún momento hemos dado un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, que en algún momento le hemos predicado a alguien de lo que Él ha hecho en nosotros, que en algún momento de las circunstancias de nuestra vida usted ha tenido que darle el consejo a alguien porque está en medio de una circunstancia y usted tiene la palabra para todos nosotros. Cuando hablamos de la letra y del espíritu, ¿qué significa esto? Que antes de que usted pronuncie la palabra, usted tiene que haberla vivido. Se lo repito, que antes de que usted pronuncie la palabra, tenemos que haberla vivido. Que antes de que usted cante, tiene que haberlo vivido. Que antes de que usted predique, tiene que haberlo vivido. Que antes de que usted quiera exhortar a otros, usted tiene que haberlo vivido. Que antes de que tú quieras enseñar a otros, usted tiene que haberlo vivido. Porque si tú y yo, escúcheme bien, no permitimos que sea el Espíritu primero haciendo la obra en nosotros, sino que es nuestra competencia. Por eso Pablo lo decía, nuestra habilidad. Es que yo tengo 20 años de ser cristiano. Sí, pero ¿cuánto de lo que has aprendido en 20 años has vivido? Yo conozco gente que va a la iglesia y todavía está en fornicación. Yo conozco gente que lleva 20 años en la iglesia y todavía anda en adulterio. Yo conozco gente que lleva 40, 50 años y todavía roba al Señor. Esa es la letra que mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Escúcheme esto, es que quiero leérselo porque escribiéndolo casi que ni yo misma lo entendía, porque es el Espíritu Santo. Cuando la letra no es aplicada primero en el Espíritu, lo que va a suceder es que esa letra va a exponer todas las debilidades que no hemos podido superar.
Te lo repito, es duro. Cuando usted quiere predicar, enseñar, alabar, enseñar, hablar de Jesucristo, cuando queremos decir que somos cristianos pero no estamos viviendo lo que decimos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que eso se nos devuelve a nosotros. La letra que tú le quieres enseñar a otro, lo que va a hacer es que va a exponer las debilidades que tú no has podido superar. Wow. Ay, pero cómo predica de lindo. ¿Y por qué cayó en pecado? Porque se quedó en la letra, y la letra que quiso enseñarle a otros expuso la debilidad que no había podido superar. Fuerte. Alguien que quiere ser transicionado tiene que entender, porque es que todos decimos, ¿cuántos quieren pasar de la pobreza a la riqueza? Amén. Y nos gusta todo lo que sea de prosperidad, eso sí que encanta. Pero si tú no estás preparado, no es que Dios no quiera bendecirte, Él anhela bendecirte, pero es que no estamos preparados. Él quiere darte un matrimonio, pero si tú no estás preparado para casarte y vives peleando con Dios. Ay, pastora, pero ¿por qué eso así? Porque la letra que tiene que ver, mire, yo le decía, y voy a hacer un paréntesis porque me salí de la prédica y me metí donde no tenía que meterme. Pero yo le decía a la iglesia, hablando de la letra y del espíritu, porque es por nuestra dependencia de Él y no por nuestra autosuficiencia que vamos a ser transicionados. Entonces yo le decía a mi hermano, le decía, ay, es que mi esposo oró 10 años por mí, y él predicaba aquí, y un día le dije, ya no vuelvas a decir más eso, porque no me da, no, o sea, a ti te enorgullece, porque dicen, no, pues qué hombre ese que duraron orando 10 años por él. A mí eso me daba pena de ser tan terca. Yo dije, todo ese tiempo trabajó el Espíritu Santo conmigo para prepararme para ser esposa por Dios. Y yo entendía, y durante esos 10 años yo podía haber predicado. Y yo recuerdo que estuve con la pastora Sonia Luna en un evento para solteras y solteros, y nos ponían a orar por ellos. Y yo dije, wow, yo hasta prediqué de eso, pero no lo vivía. Porque solamente cuando el Espíritu de Dios viene a vivificarnos es que la letra cobra vida. Estamos preparados para transicionar. ¿Qué tanto de lo que tú predicas, vives, sabes, enseñas, lees, estás viviendo? Tú quieres que Dios te lleve a otro lugar diferente, que tu economía pase a otro lugar diferente, que tu vida emocional pase a otro lugar diferente. Pero la pregunta es, lo que has recibido por años, toda la letra que has recibido por años, ¿cuánto de ella se ha vivificado en ti? Diga conmigo, no es por autosuficiencia, sino por seguridad en la suficiencia. O si quiere, para que lo entienda mejor, no es por autosuficiencia, sino por la dependencia del Señor. Tercero, toda transición exige crecimiento y madurez. Segunda de Corintios 3. Ay, Dios mío, ya voy 7:8. Si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, como será más bien con la gloria el ministerio del Espíritu, porque el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. La escritura aquí me dice muy claramente, Pablo lo decía en Efesios 4 también 15, cuando hablaba del cuerpo de Cristo, decía que el cuerpo de Cristo tenía que ir creciendo en madurez. Y aquí en Corintios nos dice, wow, hay un ministerio, escúcheme. Él dice, ¿qué fue lo que le dio transición a Pablo para llegar a ser tan influyente, para ser tan exitoso y para decir verdaderamente yo he sido transformado de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque la gloria de Dios reposa en mi rostro? Y él muy claramente aquí lo dice. ¿Cómo no será bien? Primero el ministerio del Espíritu, luego el ministerio de la condenación y luego el ministerio de la justificación. Él estaba hablando de transiciones. Él transicionaba del ministerio del Espíritu, del ministerio de la condenación y del ministerio de la justificación. ¿Qué es eso? Sencillamente se lo voy a resumir a usted.
No hay nada que pueda darle crecimiento y madurez al cuerpo de Cristo si primeramente no habita en el ministerio de la verdad, y es en el ministerio de la justificación, de la condenación y el ministerio del Espíritu, que estamos hablando de uno solo. Los tres se entrelazan uno solo y es el ministerio de la verdad. Yo quiero que leamos por un momentico, ya le voy a explicar más claramente. Romanos 8:2. Si me ayudan allá en el video bin, ¿qué dice Romanos 8:2? Cuando hablamos de estos tres ministerios en uno solo. Dice: porque la ley del Espíritu de vida es ¿en quién? Y me ha librado de la ley de él y de la... O sea, tú fuiste condenado. ¿Por causa de qué? Del pecado. Pero fuiste justificado. ¿Por quién? Y cuando eres justificado por Jesucristo, puedes vivir el siguiente ministerio, que es el del Espíritu. Los tres son el ministerio de la verdad. ¿Me entendieron? Y el ministerio de la verdad es ¿quién? Para resumirlo, diga conmigo: Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo me está diciendo a mí: camine en el Espíritu de verdad. Camine en el Espíritu de la verdad. Cuando yo hablo de la verdad, vuelvo a tomar lo que por mucho tiempo le he enseñado a la iglesia. La verdad no es algo, la verdad es alguien, y es Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El problema es pensar que la verdad es el antónimo de la mentira. En la literatura puede ser así, pero en el mundo espiritual la verdad es Jesucristo. Por eso la verdad no es algo, es alguien, y es Jesús. Entonces a Pablo se le enseñó que todos esos procesos, porque él hizo algo, él decidió caminar en el ministerio de la verdad y no se dejó engañar, y era el ministerio de Jesucristo. Y caminar en este misterio de la verdad nos exige tres cosas, y con esto voy a ir muy rápido. Dice: ser fieles a la hora de usar la palabra de verdad. Nadie puede decir que vive en Jesucristo si usted manipula la palabra y la escritura a su conveniencia. Hoy en día, hombres y mujeres quieren hacer de la escritura su interpretación, su propio código moral para justificar el pecado. Y no debe ser así. Cuando caminamos en el ministerio de la verdad, quien camina en el misterio de la verdad tiene una presencia constante de amor, aún en las manifestaciones que le exigen juicio y corrección y exhortación. ¿Cómo tú caminas en el ministerio de la verdad si a través de una circunstancia y de un proceso, de una crisis, el Señor te está exhortando? ¿Has permanecido fiel a Él? O sencillamente, yo le decía, y con esto mire, hay cosas muy sencillas que el cuerpo de Cristo tiene que entender. Hay gente que se desanima, hay gente que se enfría, hay gente que todo se vuelve, mejor dicho, cuestiona todo, duda del Señor. Todo esto es porque usted no entiende que tiene que caminar en la verdad que es Jesucristo. Cuando yo sé que camino en la verdad de Jesús, lo demás, para mí, yo soy inamovible, lo demás no me va a afectar. Mis circunstancias externas no van a definir mi vida con Jesús. Mis circunstancias externas no definen mi estado anímico. Pero si usted es el que llora porque no tiene, si usted es el que llora porque está pasando una situación difícil, yo tengo que decirle que le falta conocer a Jesucristo como el ministerio de la verdad. Ay, pastora, no, yo se lo enseñé a usted, y con esto hago un paréntesis. Yo le enseñé a la iglesia hace unos días, cuando fui diagnosticada de una enfermedad muy difícil, hace mucho, unos 4 años. Y en el momento que salí positivo para ese tipo de enfermedad, empecé a llorar mucho. Y estaba ya en mi pastorado, y el Señor vino y me dijo: ¿por qué lloras? Y yo le dije: Señor, pero esto es muy difícil para mí, yo sé que me va a tocar someterme a unos procesos médicos. Y el Señor me dijo: ¿pero quién hace eso? Entonces yo le dije, él me dijo: ¿yo o el diablo? Y yo dije: el diablo, porque fue el que vino a matar, robar y destruir. Y el Señor me dijo: que tus lágrimas sean
por causa de mi espíritu y no por lo que el diablo hace. De ahí en adelante yo no volví a llorar por las circunstancias difíciles. Cada vez que yo tengo una aflicción, porque la tengo, nosotros como pastores y creo que las tenemos más, porque somos más atacados, pero yo no lloro, yo me levanto y empiezo con guerra espiritual a orar y a confesar el poder del Señor. Pero siempre recuerdo que mis lágrimas son para el Espíritu Santo. Cuando tú lloras, el diablo te sacó de los casillos, el diablo te quitó la paz, te hizo reaccionar como era. Qué pena, tengo que confrontarte, no conoces el ministerio de la verdad. Eres cristiano y dices conocer a Jesús, pero no caminas en la verdad. La verdad es inamovible, mi amado. Cuando usted conoce la verdad, si todavía sus emociones a usted le juegan una pasada, le quiero decir que necesita anclarse y determinarse en el ministerio de la verdad. ¿Cómo hago eso, pastora? Le recomiendo que se lea los 4 evangelios: Marcos, Lucas, Mateo y Juan, porque son la vida de Jesucristo. Entre más conozca usted la vida de Jesucristo, más va a conocerlo a Él. Diga conmigo. Y por último, necesitamos que el velo sea quitado para poder transicionar. ¿Cómo llegó el Señor en la palabra? Con esto termino, de Corintios, a decirle a través de Pablo al pueblo: vamos a ir siendo transformados. Pero hablaba de Moisés. A Moisés el Señor le quitó el velo, quien le impedía verlo cara a cara. Ese velo era el que no dejaba que precisamente Moisés pudiera tener ese contacto directo con el Señor. Yo sé que esto le va a sonar. Satanás es experto en nublarnos la vista. Satanás es experto en colocarnos velos. Cuando tú tienes una situación delante tuyo difícil, es un velo que Satanás te quiere colocar y que no te deja ver los milagros que ya el Señor ha hecho por ti. Hay gente que está ante una situación difícil en este momento y se le olvidó el anterior milagro que el Señor había hecho. Y así como el Señor lo hizo la vez pasada, lo va a volver a hacer ahora. Por eso usted no puede dejarse colocar velos de Satanás. Cuando usted vea la situación difícil, usted siempre recuerde el milagro anterior que el Señor hizo, porque así como lo hizo esa vez, lo va a volver a hacer en este momento. Y esos velos no te dejan transicionar. Pero Él es experto, y con esto termino, en colocarle algo. Yo le pregunto una cosa. Usted puede decir: pastora, yo no tengo velos en este momento, pero yo solo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cree conocerle totalmente? Si hay alguien que en este momento dice: yo conozco a Jesús, pero le voy a dar una inducción para que realmente lo conozca un poquito más, para que usted vea el carácter de Jesucristo. Mire los dones del Espíritu Santo, perdón, los frutos del Espíritu Santo. Los frutos son el carácter de cómo era Jesús, es el reflejo. Pastora, yo quiero saber cómo era Jesús. Los frutos del Espíritu Santo te dicen cómo era Jesús. Jesús era bondadoso. ¿Cuál más? Jesús tenía fe, Jesús tenía paz, Jesús tenía fortaleza, era benigno, era manso. Los frutos del Espíritu Santo es el reflejo del carácter de Jesús. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces usted me dice que usted cree en Jesús. Amén. Eso es lo que usted contempla. Ahora le pregunto: ¿usted refleja lo que contempla? Si no reflejamos lo que contemplamos, hay un velo en nuestra vida. Por eso es que nos preguntamos: ay, este hermano lleva 20 años y todavía con ese carácter de limón. Esta hermana sigue siendo igual de explosiva, dice las cosas como son y no le importa si hiere a Raimundo y todo el mundo, pero lleva 40 años en la iglesia. ¿Usted refleja lo que contempla? Iglesia, no podemos seguir viniendo a la iglesia y decir que somos cristianos pero no reflejamos a Cristo. Hay un velo en nuestra vida. Hay un velo que no ha permitido que en nosotros se vea lo que contemplamos. Por eso cuando el cuerpo de Cristo hay tanta disensión y división, pregunta: ¿a quién estamos reflejando?
Santiago me dice que esa naturaleza es demoníaca, diabólica. Entonces yo estoy reflejando al otro. Dios quiere llevarnos a una transición y a un lugar que Él ya preparó para usted. Hoy yo tengo que decirle a mi amada iglesia, el lugar de su bendición hace rato ya fue diseñado por Dios. La estación de su matrimonio, la estación de sus finanzas, la estación de su ministerio hace rato ya fue establecida por Dios. Es usted el que tiene que pasar. El Señor siempre nos dice a dónde nos va a llevar, pero no por dónde nos iba a pasar. Pero nos dejó toda su palabra. Y yo le quiero decir, es tiempo de que examinemos la posición en la que usted se encuentra actualmente. ¿Cómo está su finanza en este momento? ¿Cómo está su familia en este momento? ¿Cómo está su ministerio en este momento? ¿Cómo está su vida emocional? Es usted el que necesita transicionar a otro lugar. Pero yo quiero decirle que en este momento usted pueda, ahí donde usted está, por un momentico, solo 2 minutos, pensar: ¿los procesos sí te han perfeccionado? ¿Es tu suficiencia en el Señor en lo que permaneces? ¿Consideras que has llegado a un crecimiento en tu vida espiritual que se manifiesta en madurez? ¿Realmente reflejas lo que contemplas? Si es así, entonces sí estás preparado para transicionar a otro nivel de gloria. De lo contrario, el proceso nos va a mantener ahí.